Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dvacapital.com y Dongfeng Drive Your Dreams. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. Sorpréndete con la nueva línea de vehículos Aeolus Dongfeng y sus modelos i3 y GS Cross. Encuéntralos en sus versiones mecánica y automática. Dongfeng, drive your dreams. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Se han vivido días históricos en la Corte Suprema, también en el Congreso Nacional. ¿Y por qué digo días históricos? Porque no es habitual que la Corte Suprema destituya a uno de sus jueces. Este es el caso de Ángela Vivanco. Y no es habitual que el Senado, el Congreso, destituya a un magistrado de la Corte Suprema. Ha ocurrido con Sergio Muñoz. Han pasado 32 años desde que se había destituido por parte del Congreso a un alto magistrado, y por lo tanto son situaciones absolutamente excepcionales. Acerca de lo que está ocurriendo, acerca principalmente de lo que ocurrió con Sergio Muñoz, conversamos con Marisol Peña. Ella fue presidenta del Tribunal Constitucional y es directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por estar por acá. No, encantada, Tomás. A ver, lo primero que pudiese decir de lo que le ocurrió a Sergio Muñoz, ¿qué es lo que podría decir? Para algunos, creo yo, se hizo justicia. Para otros, triunfó el Estado de Derecho. Pero yo me quedaría con la interpretación según la cual el Estado de Derecho funciona en Chile. Todos los medios han presentado al ministro Sergio Muñoz como el juez más poderoso que tenía y que mucho tiempo ha tenido la Corte Suprema. Bueno, parece que todo lo que ha ocurrido, con bemoles o sin bemoles, demuestra que incluso los poderosos están bajo el imperio de la ley y del derecho. Me llamó la atención. Todos sabemos que una acusación constitucional tiene ribetes políticos, porque no son jueces quienes van a resolver, sino políticos, que han hecho de la política su profesión. Además, no son aficionados, son profesionales de la política. Dicho eso, esto tiene causales jurídicas, porque el abandono de deberes tiene que tener un fundamento jurídico. Por lo tanto, es una mezcla de política con aspectos jurídicos. ¿Primó la política o primó el derecho? Si uno dijera de primera, o como una primera aproximación que primó la política, creo que estaría calificando intenciones, y para mí eso es complicado de decir, porque yo leí el libelo acusatorio, leí la defensa, participé en el debate en las comisiones respectivas en la Cámara de Diputados, y también observé el debate que se sostuvo en el Senado, y lo que yo pude observar es que al menos de parte de quienes votaron a favor de la acusación de Sergio Muñoz, lo que existía era la interpretación o la convicción como jurado, que es algo que marca la característica del juicio político, de que se había producido un notable abandono de deberes por parte del alto magistrado. De forma tal que, claro, la acusación constitucional tiene esta mixtura, tiene esta mezcla, es una institución político-jurídica, pero yo quisiera decir que yo vi un esfuerzo ayer en el Senado de parte de quienes fundaron su voto a favor de la acusación por tratar de hacer calzar la causal
con el notable abandono de ver en una perspectiva jurídica, no política. Se equivocó, porque muchas veces los jueces se enojan, te ha sido jueza, se enojan y dicen, dejen los abogados de litigar por los medios, por favor, presenten los escritos, vengan a los alegatos, expongan aquí jurídicamente, no aleguen por los medios porque eso significa presión de la opinión pública sobre nosotros, ¿no es cierto? Se ha dicho mucho. Claro, y formarse convicciones anticipadas, además, contraria eventualmente a la presunción de inocencia. El ex juez ahora, Sergio Muñoz, dio una entrevista al diario La Tercera el día domingo, donde dijo, entre otras cosas, están buscando una manera oblicua para sacar a este juez que está fallando en contra, no está acorde con sus intereses. Y dijo, o lo que yo he dicho muchas veces, que no es un juez ponderado. Yo no soy un juez ponderado, yo soy otra cosa y por eso me quieren sacar. Politizando, obviamente, el asunto, porque eso ya no era una razón jurídica, sino que otras cosas, poderes, intereses, incluso intereses mezquinos. ¿Se equivocó el juez? O sea, los jueces que siempre dicen no discutan por los medios, él empieza a discutir por los medios y empezó a cavar su tumba, ¿no? Su tumba. Bueno, detrás de la introducción de tu pregunta hay una cuestión que es muy relevante de poner sobre la mesa. El viejo adagio que los jueces hablan por sus fallos. Mientras uno es juez, la forma que tiene de expresarse como juez es a través del pronunciamiento individual, si es que somos un juez, digamos, de la instancia, o a través del pronunciamiento colectivo en las salas o tribunales que integramos. En consecuencia, sí existe cierto reclamo de parte de los jueces de que los abogados litigan en el tribunal y paralelamente por los medios. Entonces, pareciera que nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Si a mí me preguntan, yo no habría dado esa entrevista. Fue un error. Creo que fue un error. Creo que fue un error y creo que se puede constatar que fue un error porque fue un argumento aludido profusamente en el debate sostenido el día de ayer en el Senado. Como, al menos no escuché la calificación de error, pero como una profunda imprudencia que lejos de contribuir a reforzar los argumentos de su defensa, iba en contra de él. Los debilitó. Hay algo que a varios nos llamó la atención y es que se hubiese presentado una doble acusación en un solo escrito, en un solo acto acusatorio contra dos jueces, que uno pudiese haberlo entendido si hubiesen compartido los actos. O sea, si son coautores de algo, por decirlo en términos penales, pero resulta que eran por hechos totalmente distintos, en tiempos distintos, no tenía nada que ver una cosa con la otra, pero en la Cámara de Diputados se discutió la admisibilidad en forma conjunta y yo creo que no hay nadie de la comunidad jurídica que pueda aceptar algo así. ¿Qué pasó? Yo creo que hay un rechazo transversal a esa interpretación y también cuando las cosas suceden empieza el proceso natural de las comunidades humanas de buscar los responsables. Escuché recién a la presidenta de la Cámara de Diputados, la diputada Carol Cariola, justificando la procedencia de la admisibilidad votada como un todo respecto a dos personas que, como tú dices, dos autoridades acusadas por hechos distintos que no se conectaban ni en el tiempo ni en sus circunstancias fácticas, y ella se ampara en el informe evacuado por la Secretaría de la Cámara de Diputados que interpreta literalmente la ley. Pero también hay que decirlo, hay otra forma de interpretar las normas que no necesariamente supone hacer justicia material, como sostenía el juez Sergio Muñoz, el exministro Sergio Muñoz, sino que significa una interpretación sistemática y de conjunto que permita que las instituciones operen debidamente. Y para mí, la Cámara de Diputados pudo haber separado la votación de la admisibilidad de las acusaciones, sosteniendo que los órganos del Estado, conforme al artículo 5 de la Constitución, limitan en el respeto a los derechos esenciales de la persona y que indudablemente la defensa de Sergio Muñoz, en este caso, se podía haber visto debilitada al ser incluida en un solo y mismo paquete con otra jueza
cuyo cúmulo de imputaciones y la gravedad de las mismas era absolutamente distinta. ¿Podría el juez Muñoz ir a una corte internacional? A ver, una cosa es la admisibilidad y otra cosa es el fondo. En el fondo se discutió separadamente, para que las personas que no estén tan enteradas lo sepan, separadamente el caso de él con respecto a Ángela Vivanco. Pero ¿podría ir a una corte internacional y decir, aquí no hubo debido proceso? Bueno, aquí podríamos aplicar otro viejo adagio jurídico, que puede lo más, puede lo menos, ¿no? Es más que un adagio jurídico, es casi un aforismo del sentido común. Y acordémonos, Tomás, que un juez, que por lo demás bastante polémico, en Chile todavía es juez, que es Daniel Urrutia Lavró, que recurrió en su momento al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y obtuvo una sentencia favorable. Ahora bien, yo no quiero decir que ese sea un camino cierto y que sea el camino que deba seguir el ex ministro Sergio Muñoz, pero pienso que es una alternativa que su defensa debe estar evaluando en este minuto. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha sido muy clara en el sentido que el debido proceso es un derecho que debe respetarse integralmente en cualquier tipo de procedimientos civiles, penales, administrativos y en los juicios políticos. Pero además ha dicho que cuando el juicio político o la acusación constitucional tiene que ver con un magistrado, lo dijo por ejemplo en una sentencia respecto del cese de magistrados constitucionales en Ecuador, hay que tener mucho cuidado con que el juicio político sea usado como un instrumento para ir en contra del valor de la independencia judicial. Y a mí me parece que en el caso de algunos parlamentarios oficialistas de ayer, estaban, como quien dice, preparando la vía ejecutiva, estaban preparando y entregando el argumento preliminar para llegar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, diciendo como aquí se infringió el debido proceso. En el fondo hay que tener presente que lo que verdaderamente se perseguía era revisar los fallos del ministro Muñoz y en consecuencia vulnerar la independencia judicial. Por lo tanto, es una probabilidad. En el caso de la acusación constitucional contra el juez Muñoz había dos fundamentos, dos acusaciones. Una, haber entregado información privilegiada, en el sentido que era información que manejaba él, en virtud de sus funciones jurisdiccionales, a una hija por un negocio inmobiliario. Y la segunda es porque su hija había estado en Italia, ejerciendo sus funciones en forma irregular, y él debiera haber denunciado esta situación en virtud de sus facultades como juez supremo. ¿Usted habría votado a favor o en contra de cualquiera de estas dos acusaciones? Qué difícil. Yo podría eludir la pregunta y decir, por suerte no soy parlamentaria. Pero sí, ya, en el hipotético caso, creo que yo habría estado en la posición que manifestaron los senadores Cruzcoque y Chaguán. Me hacía más sentido, a la luz de el debate que vi entre la acusación y la defensa, el primer capítulo acusatorio. Esto es el hecho de que el ministro Sergio Muñoz no se haya inhabilitado, por un lado, frente a una causa que indudablemente tenía que ver con ventajas patrimoniales para su hija, pero no solo eso, cosa que ocurrió posteriormente a petición de las partes. Lo que es más grave, que de alguna manera se haya vulnerado el secreto de los acuerdos en los tribunales colegiados, pasándole el dato, diríamos en buen chileno, a la hija: oye, no materialice la promesa. Y ahí el tema era complejo porque había dos palabras que se enfrentaban: la palabra de una ejecutiva de la inmobiliaria implicada y la palabra del ministro Sergio Muñoz. Las dos constaban en declaraciones juradas. Pero resulta que como el juicio político que desarrolla el Senado no es un procedimiento civil donde haya que esgrimir ni desarrollar pruebas como cualquier otro procedimiento, no había forma aquí de contrastar sino la convicción que cada uno de los parlamentarios que iban a decidir el veredicto de culpabilidad o inocencia se formaba a la luz de ese tipo de hechos. O sea, indudablemente, si alguien está diciendo que yo estoy implicado, sería muy fácil ir a una notaría y decir, no estoy implicado. ¿No es así? De forma tal que a mí me parece que también eso de la exigencia, el estándar de la prueba,
hay que mirarlo en función también de la particular naturaleza que tienen los juicios políticos. O sea, usted le habría cortado la cabeza. Me cuesta decirlo de esa manera porque, a ver, habría contribuido a destituirlo. habría considerado que incurrió en notable abandono de deberes. Vamos a hacer un pequeño alto. En la segunda parte yo quiero hablar porque hay muchas personas que no saben o no entienden, por razones obvias, cuál es la posición jurídica que tiene el juez Muñoz, el ex juez Muñoz. ¿Por qué tanta discusión sobre él? Y si es que va a cambiar el criterio de la Corte Suprema después de su expulsión. Volvemos en un instante. Bio TV, entrevistas y puntos de vista. Sorpréndete con la nueva línea de vehículos Aeolus Dongfeng y sus modelos i3 y GS Cross. Encuéntralos en sus versiones mecánica y automática. Dongfeng, drive your dreams. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Conversamos con Marisol Peña, expresidenta de la Corte del Tribunal Constitucional, directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Se ha transformado prácticamente en un símbolo de la justicia material, el ex juez Muñoz. ¿Qué es lo que es la justicia material? Si uno tuviera que explicarle a alguien que no sabe nada de derecho, pero que quiere saber, ¿qué se le puede decir? La justicia material, podríamos decirle, que es una forma de interpretar el derecho a la luz de las circunstancias particulares del caso concreto, de tal manera que se haga el mayor esfuerzo posible para no rechazar la acción, sobre todo por cuestiones formales. Y quiero poner el siguiente ejemplo, Tomás, para que se entienda. La Constitución actualmente regula la protección de la salud como derecho fundamental, pero no admite que se pueda proteger ese derecho a través del recurso de protección, salvo cuando se trata de la posibilidad de elegir entre un sistema público o privado. ¿Qué pasa en principio, en estricto sentido a la luz de las normas, si una persona recurre porque dice, mi padre, que tiene una enfermedad renal muy avanzada, necesita ser dializado urgentemente porque si no se va a morir y no tenemos como familia los recursos para hacerlo? La posición de la Corte, si aplica estrictamente la norma constitucional, el artículo 20 que regula el recurso de protección, tendría que ser, se declara inadmisible el recurso de protección. ¿Por qué? Porque este derecho, en la parte que usted está alegando, no está amparado por esta acción constitucional, improcedente. Entonces, ¿qué es lo que dice en cambio la otra tesis, la de la justicia material? No, busquemos una interpretación pro homine o favor persona que permita de alguna manera acoger la pretensión acomodando las normas, por supuesto sin inventar normas, porque eso sería gravísimo, pero acomodando las normas de forma de satisfacer el interés. ¿Eso tiene un límite o puede llegar hasta el infinito? Tal como lo he explicado, podría llegar hasta el infinito, y por eso es que se ha desarrollado fuertemente en la doctrina y hay mucha literatura sobre el activismo judicial. Y es bueno explicar que el activismo judicial tiene el riesgo, por un lado, de lo que tú has señalado, de que el juez se aparte de las reglas y empiece a construir una interpretación que, aunque use las reglas, no las use para el objeto de la manera como ha sido
concebida la norma por el autor de la misma. Pero el otro riesgo que tiene el activismo judicial es que el juez interfiera en el ámbito de acción de los otros poderes del Estado. Y esto es lo que pasa, y no lo digo yo, lo dice Juan Carlos Henao, que fue presidente de la Corte Constitucional de Colombia, en un artículo que se titula "El juez", abre signo de interrogación, un actor de las políticas públicas. ¿A quién le corresponde hacer las políticas públicas de un país? A los órganos colegisladores, porque cuando tú haces políticas públicas tienes que trabajar con los recursos, con la estructura macroeconómica que tiene el Estado, y no es tan simple satisfacer una necesidad pública desviando recursos de una necesidad a otra, porque entonces produce un desequilibrio en el sistema. Se dice que Carlos Cerda, juez antiguo, Sí, fue el que inició todo esto, que tiene una obra que se llama Jurisdictio. Entonces lee una parte, ¿eh? Lo dice él, lo escribió él, dice, no temáis mitigar el dogma del absolutismo de la ley con el axioma de la singularidad y mutabilidad de lo justo, pues el jurista es un director de orquesta que interpreta la perfecta y sublime armonía que cual partitura está inscrita en la naturaleza de las cosas jurídicas. Esto es de todo lo que trasciende la existencia individual en función de una razonable igualdad de libertad. Y agrega, entregaos por enteros a la búsqueda de la justicia de cada fenómeno jurídico, búsqueda en la que la ley puede ser un dato importante, pero no es el único. La ley no es el único dato. Ahí está, eso es. Yo lo que le preguntaría a Carlos Cerda, que sin duda fue un gran juez, fue un gran profesor además, Sí, era claro. profesor de la Facultad de Derecho donde yo estudié. Yo le preguntaría cómo una interpretación de esa naturaleza asegura lo justiciable. Y los justiciables son usted, yo, su vecino, cualquier persona que en algún minuto tiene un problema básicamente de afectación de sus derechos. ¿Cómo usted garantiza la certeza y la seguridad jurídicas? Porque desde luego, si se empieza a construir justicia material a propósito de cada caso concreto, ¿cómo aseguramos no incurrir en injusticia? Esto parece como paradójico y contradictorio. ¿Y cómo garantizamos la falta de uniformidad en el juzgamiento? Fíjate que hay un tribunal, el Tribunal Constitucional peruano, que tiene en su Código Procesal Constitucional una norma muy clara. Cuando el juez se va a apartar de la manera, de la jurisprudencia que ha sentado previamente en su fallo, tiene que justificar razonadamente el cambio. Por lo tanto, eso significaría, trasladado al ejemplo que yo te daba, que si hasta ese momento la Corte estaba negando la financiación pública ordenada por los fallos de medicamentos o tratamientos de alto costo, habría que explicar muy detalladamente en la sentencia, por razones de certeza y seguridad jurídica, por qué se cambió ese criterio. Porque el Estado tiene más dinero, porque hay mucha gente que está muriendo, porque el legislador no hace lo que tiene que hacer y no está regulada la omisión por inconstitucionalidad del legislador en Chile. Tiene que dar fundamento. El juez Muñoz sostenía, mira, yo me baso en la Constitución. Eso decía. Para mí es la sala constitucional, Sí, claro. la que integraba. Entonces decía, yo me baso en la Constitución. Y por lo tanto todo lo otro es algo que para mí importa en la medida que. Y por lo tanto se había transformado en una sala derogatoria de leyes. En el fondo era eso. Yo diría que incluso derogatoria de normas constitucionales. También. Y además, con el efecto relativo a los fallos que ya no existía, porque podían dictar normas generales y decían, mira, pues si esto es derecho público y lo otro es derecho civil. Cuando resulta que el Código Civil es el código supletorio de cualquier otra norma, y no había en el derecho público una norma que estableciera que los fallos son erga omnes, y en derecho público se puede hacer solamente aquello que está expresamente permitido, norma que también a la que tienen que someterse los jueces, no solamente las otras personas. Entonces, había toda una confusión con respecto a esto muy compleja, porque además, si el Tribunal Constitucional lo acusaron de ser sala política, el Tribunal Constitucional lo que hace es derogar una norma, pero no establecer una norma. Entonces, incluso aquí había mayores facultades que el Tribunal Constitucional.
¿Todo esto provocó una crisis jurídica en el país o no? Es una pregunta, no es una afirmación. Sí, Todo este tipo de cosas, ¿no? Que la estoy tomo hablando. como una hipótesis casi de trabajo. Yo no me atrevería a calificarla como una crisis jurídica desde el punto de vista de lo que yo entiendo como crisis, algo generalizado, pero sí un motivo de profunda preocupación que se fue instalando dentro de la comunidad jurídica fundamentalmente. Ahora bien, yo quiero, no digo en abono del ex ministro Sergio Muñoz, pero quiero tratar de entender y me gustaría tratar de explicar por qué Sergio Muñoz en su entrevista en La Tercera el fin de semana pasada dijo lo que dijo. Y la verdad que, desde luego, cabría decir que eso no es una idea original de él. Hay un profesor, Bruce Ackerman, de la Universidad de Yale, de Estados Unidos, que escribió un libro que es muy famoso, se llama The Living Constitution, la Constitución Viviente, y que justifica el gran debate que se generó en la Suprema Corte de Estados Unidos por mucho tiempo entre los jueces conservadores como Antonín Scalia, que eran partidarios de interpretar la Constitución al pie de la letra, porque si no se apartaban del espíritu de los padres fundadores, y los jueces progresistas, como Kennedy, por ejemplo, que eran partidarios de, por ejemplo, avanzar en el término de la segregación entre personas blancas y de color en el transporte de los buses de los colegios. Por lo tanto, esta idea se fue instalando. Y como los latinoamericanos siempre miramos mucho lo que ocurre en el país del norte, en muchos sentidos, la Corte Constitucional de Colombia fue una de las primeras que empezó con esta idea de la Constitución viviente y llegó a inventar un Estado que es como una especie de estado de excepción que no está en la Constitución, Tomás, y que se llama el estado de cosas inconstitucional, a propósito del desplazamiento de poblaciones como consecuencia de conflicto armado. Por tanto, cuando la Corte determinaba que había un estado de cosa inconstitucional, o sea, un problema de injusticia material, lo estoy conectando con el ministro Muñoz, exministro Muñoz, entonces quería decir que había que desplegar una actividad judicial sin importar una norma como la que tenemos en el artículo 7º, inciso 2. No puede ningún órgano interferir en la esfera o en la competencia, como tú dices, de otro. Pongo un caso concreto, yo sé que me están apurando, pero pongo un caso concreto, porque estos son conceptos, pero un caso concreto, lo aterrizo en un caso real. Recurso de protección de unas personas de terrenos en Viña del Mar, porque se los habían tomado, rechaza el recurso de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, lo acoge la tercera sala con el juez Muñoz a la cabeza, pero le dicen a los propietarios, sí, pero claro, pero ustedes, lo cojo, tienen que coordinarse. ¿Con quién? Con Carabineros, con la municipalidad, con la Seremía de Salud, con el Servicio de Vivienda y Urbanismo, el Servio, con el Ministerio de Desarrollo Social, ustedes propietarios, porque ustedes de manera conjunta, incluyendo el propietario, deben dar una solución global y efectiva a la situación de vivienda de estas personas. Y los propietarios entonces tienen una carga de que ustedes tendrán que contribuir a la solución. ¿Esta es la justicia material aplicada en la práctica? Bueno, depende para quién sea la justicia material. A lo mejor para las personas se entiende como justicia material la solución que se brinda o que se ofrece a las personas que se han tomado el terreno, pero justicia material para el propietario del terreno claramente me parece que no es. ¿Usted cree, como dijo el presidente de la República, que todo esto, lo dijo esta mañana, que todo lo que ocurrió es simplemente una manera, un medio oblicuo para enjuiciar sus sentencias del pasado o la manera de comprender el derecho? ¿Está de acuerdo con esta declaración del presidente? Primero, está de acuerdo que haga una declaración sobre esto. Y en segundo, está de acuerdo en que haga esta declaración. Estoy absolutamente en desacuerdo, en los dos sentidos. Habló de argucias procedimentales, ¿eh? A ver, pero primero estoy en desacuerdo con que haya efectuado una declaración el presidente de la República porque no le correspondía. ¿O acaso en otras situaciones que se han referido a casos judiciales determinados aparece hablando el presidente de la República? ¿Tú lo has visto? Normalmente es la ministra del Interior o el ministro Cordero, el ministro de Justicia, que dice tenemos que respetar los fallos de los tribunales. ¿O me equivoco?
¿Por qué en este caso habla el presidente de la República? Es lo primero que yo me cuestiono. Y segundo, si habla el presidente de la República, ¿por qué lo hace mostrando desconocimiento de cómo funciona en un Estado de Derecho un sistema de separación de poderes con checks and balances? Si lo que ha ocurrido ayer en el Senado, que cierra la fase del Congreso completo de la acusación constitucional, es la expresión de un contrapeso a la actividad de un órgano del Estado y concretamente de una autoridad que integraba un órgano del Estado. Por lo tanto, no corresponde cuestionar lo que hace otro órgano del Estado, ni menos, creo yo, empezar a dilucidar o a tratar de atribuir intenciones, lo cual es tremendamente subjetivo. Y posiblemente contribuye también a enterrar al ministro Muñoz diciendo es uno de los nuestros, porque habla un político. Me cuesta más leyendo esta declaración. Me cuesta más, atendida mi perspectiva más académica, me cuesta más coincidir con eso, pero sí te voy a decir que si uno compara la declaración del presidente de la República con la de la vocera de la Corte Suprema esta mañana, por Dios, la diferencia viene. Se me fue el tiempo, pero sí o no, tendrían que haber dado a conocer el informe de la Comisión de Ética y no guardárselo en un cajón cerrado. No, porque el acta correspondiente a la Corte Suprema dice que son antecedentes reservados. O sea, ¿tiene que quedar en secreto para siempre, per secula seculorum? No digo para siempre, pero por lo menos hasta antes de que la conociera el Pleno, como se informó. Gracias por estar con nosotros. Y a ustedes, muchas gracias. Gracias por seguirme. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dvacapital.com y Dongfeng Drive Your Dreams. Presentaron la entrevista de Tomás Mochati. Sorpréndete con la nueva línea de vehículos Aeolus Dongfeng y sus modelos i3 y GS Cross. Encuéntralos en sus versiones mecánica y automática. Dongfeng, drive your dreams. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.